es un estado donde ambos estuvieron cerrando campaña y es fundamental. De los 7 estados, bisagra es el que tiene mayores votos del colegio electoral con 19. Sitúa a Trump con el 50% y a Harris con el 49%. Si en algo coinciden las encuestas, es en un empate. Es en un empate particularmente aquí en el estado de Pensilvania, que recordemos hace 4 años ganó Joe Biden por un margen prácticamente mínimo. Pero también hubo mucha controversia porque ayer, el domingo de hecho, salió una encuesta del New York Times con Siena College que mostraba que eran los 7 estados bisagra, y en esos estados, en 4 de esos 7, Kamala Harris tenía una leve favorabilidad frente a Trump, entre el 2 y el 3%. Y otra encuesta, Néstor, que también llamó mucho la atención, fue una de Iowa, que puede parecer un dato menor porque es local, pero la encuestadora que lo realizó, quien es Jay-Ann Seltzer, es una de las mejores ranqueadas en el país. ¿Y cuál fue la sorpresa de esta encuesta en Iowa? Que por primera vez muestra a Kamala Harris con 47% y a Trump con 45%. Y lo que se cree es que es una indicación de que algunas cosas están cambiando en estados que son normalmente rojos, es decir, que respaldan a Trump. Entonces, ojo con ese dato, Néstor. Sí, los rojos son los republicanos, los azules allí son los demócratas, al revés que en Colombia. 8 de la mañana, 2 minutos. El mundo está pendiente literalmente de lo que pase hoy en Estados Unidos sobre Kamala Harris y sobre Donald Trump. Hay advertencias de Maduro, del presidente dictador de Venezuela. En Caracas, Santiago Martínez. Sí, Néstor, en las últimas semanas han sido varios los voceros desde el gobierno venezolano que intentan quitarle peso o importancia al resultado electoral en Estados Unidos, tratando de decir que gane uno o gane el otro, eso no tendría efecto o influencia en Venezuela. Sin embargo, anoche tarde el propio Nicolás Maduro reconocía que tiene una sala de monitoreo que le informa minuto a minuto lo que viene ocurriendo, pues admite que son elecciones importantes que traerían cambios coyunturales. Ahora, hay que recordar que sea Kamala Harris la nueva presidenta o Donald Trump que llegue de nuevo a la Casa Blanca, ninguno de los dos reconocería a Maduro como ganador del pasado 28 de julio, y eso ya de entrada, Néstor, marca o vislumbra lo que podría ser esa relación o la no muy buena relación entre Caracas y Washington, al menos los próximos 4 años. En este momento, de hecho, esa relación está prácticamente solo enfocada o sostenida por la venta de petróleo. Pero escuchemos lo que decía anoche tarde Nicolás Maduro, que ya de entrada pide a Trump y a Kamala que no se dejen llevar por la extrema oposición. Esto en referencia a Marcolina Machado, de la plataforma unitaria, que confía en mayor presión por parte de Estados Unidos. Ojalá ninguno de los dos, gane el uno o gane la otra, se deje otra vez meter por las políticas fracasadas del extremismo, de los apellidos, de las oligarquías venezolanas. Y mientras tanto nosotros sigamos nuestro trabajo, nuestro destino, nuestro futuro, jamás dependerá de lo que decida en el norte. Recordamos que cuando Trump fue presidente decidió apoyar el llamado gobierno de Juan Guaidó, por lo cual el chavismo espera que ahora, año 2024, no ocurra algo similar como Marcolina Machado o Edmundo González Urrutia, Néstor. No solo esperando nosotros la relación con Venezuela, el mundo entero pendiente. De eso depende la alianza con Israel en el Medio Oriente, o depende el apoyo a Ucrania en la guerra de Europa. 8:04 minutos desde Europa. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, todo el mundo está haciendo esos cálculos porque el propio Donald Trump durante la campaña dijo que pondría fin a la guerra de Rusia en Ucrania si regresaba a la Casa Blanca. Pero claro, cualquier acuerdo apresurado probablemente dejaría a Kiev, al presidente Zelensky, a los ucranianos mucho más débiles y a la seguridad europea en mayor peligro aún. Y otro punto conflictivo es justamente con lo que pasa con Israel. Trump siempre se ha mostrado muy cercano a Benjamín Netanyahu y también se cree que buscaría influenciar inmediatamente el creciente conflicto entre Irán e Israel. La verdad es que eso es lo que preocupa, pero también preocupan las guerras comerciales, la aparición de Elon Musk en la campaña de Donald Trump. La pregunta que surge, Elon Musk tiene muy buenas relaciones con China y especialmente con el presidente chino Xi Jinping, y la pregunta es si él iría a intervenir en esa relación de guerra comercial que ha anunciado Donald Trump con China, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa.
Después de 6 meses, el gobierno y el ELN se volvieron a sentar para hablar de paz total. Fue una reunión extraordinaria y pasó como estaba previsto en Caracas, en Venezuela, hasta donde van a permanecer hasta el próximo 7 de noviembre. Por el lado del ELN, la comitiva fue de 10 personas lideradas por Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, y Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino. Y por el lado del gobierno, Vera Grave, que es la jefe de la delegación, el senador Iván Cepeda y el almirante Orlando Romero, quien hizo parte del mecanismo de monitoreo y verificación. Fue un encuentro tenso y por el que minutos antes de sentarse el ELN compartió un comunicado y una fotografía explicando que retornan a la mesa en un intento de revisar y analizar la situación del país. Más que radio. 8 de la mañana, 6 minutos. Terminó la COP16 en Cali, un triunfo muy importante para Cali, para Colombia. No sé si necesariamente salió muy bien la COP, sobre la cual no hubo declaración final. La presidenta de la COP es la ministra colombiana Susana Mohamad. Ministra, buenos días. Hola, buenos días, Néstor, a usted y a toda la mesa. ¿Cuál es su balance, ministra, usted desde adentro? No, es un balance muy positivo. No había, digamos, nunca se preveyó, y eso es un tema inédito, que hubiera una declaración final de la conferencia a nivel ministerial. La declaración fue la coalición Paz con la Naturaleza que el presidente y el canciller Luis Gilberto Murillo lanzaron, y que de forma inédita no era solamente de gobiernos, sino sobre todo de ciudadanos y actores sociales de todo el mundo, con el apoyo de los gobiernos que quisieran, pero no era una declaración negociada. La COP lo que tenía en la mano era varias decisiones, y varias de las más complejas lograron tomarse por consenso, y rescataría pues la creación del Fondo Cali para recaudar los recursos económicos derivados del uso de información de secuencias digitales de recursos genéticos, que era uno de los temas más espinosos, y que realmente hoy abre una ventana muy importante, que a nivel internacional se pueden tomar decisiones para que en este caso empresas que utilizan un recurso específico pero hoy no pagan por él, pues empiecen a pagar. Y obviamente el otro tema clave fue la creación de ese órgano subsidiario permanente para pueblos indígenas, que les da pues una mayor capacidad de incidencia y poder y reconocimiento, y comunidades locales en la convención. También es inédito, no hay ningún convenio de Naciones Unidas, especialmente en el tema ambiental, en donde un actor por fuera de los estados tenga un órgano institucional permanente y institucionalizado, como se logró en esta COP. Sí, ministra, usted menciona varios temas. Si me permite, vamos por partes. El Fondo Cali, ¿quién lo va a nutrir? ¿Cuánta plata va a recoger el Fondo Cali? ¿De dónde va a salir la plata y quién lo va a administrar? Bueno, el Fondo Cali es un fondo multilateral, o sea, lo administra Naciones Unidas. ¿Quién lo va a nutrir? Sectores económicos que utilizan esas bases de datos donde está información de secuencias genéticas, principalmente empresas grandes, empresas que tengan por lo menos activos de $20 millones, ganancias de $5 millones anuales, o ventas de $5 millones anuales. Cualquiera de esos tres criterios, si cumplen dos, tienen que pagar. ¿Cuánto tienen que pagar? 0.1% de sus ventas o 1% de sus ingresos. Y al entrar al régimen empiezan a pagar anualmente a ese fondo multilateral, que después distribuye ese dinero que se recauda a los países, específicamente con un criterio, el nivel de desarrollo de los países y biodiversidad que tengan. Ministra, ¿usted me quiere dar un ejemplo? ¿Qué clase de empresas, con qué productos, cuánta plata? Es decir, ¿estamos hablando de qué cifras con el Fondo Cali para Colombia? Mire, sería industrias farmacéuticas, es una de las más claves que utilizan estos, agrícolas, biotecnología, y son en este momento lo que quedó precisamente integrado a este régimen, son empresas grandes, básicamente, y de talla mundial. Y para Colombia todavía hay que desarrollar más el mecanismo para saber finalmente cuánto se va a recaudar, pero precisamente es un inicio de que a partir de lo multilateral, empresas que utilizan recursos genéticos en estas bases de datos empiecen a pagar para la conservación de la biodiversidad.
se espera que no se tiene hoy un cálculo exacto, porque pues va a depender de cómo vamos vinculando a las empresas al régimen, y bueno, y ahí hay que hacer un trabajo fuerte para que entren a este régimen, y empecemos a ver de qué tamaño será este fondo multilateral, y cuando se termine de definir en el desarrollo del fondo cómo se distribuyen esos beneficios, pues cuánto le queda a cada país. Pero lo cierto es que en Cali se ha creado una nueva fuente de financiación para el cuidado de la biodiversidad a nivel mundial. Ministra, ¿para estas empresas terminará siendo como un nuevo impuesto, como un impuesto internacional? Es más que un impuesto, es una contribución con el objetivo del cuidado de la biodiversidad. Sí, ministra, ¿y es posible que las empresas del sector privado, farmacéuticas, agroindustriales, qué sé yo, cosméticos, por ejemplo, paguen esa plata si sus estados no participaron del acuerdo de la COP este año? Sí, eso, porque acá el punto clave, digamos, el punto de éxito de este proceso es que el proceso genere un régimen en el que es mejor estar y genere un incentivo para las empresas que estar. Cuando yo me reuní en Nueva York, también aquí en Cali, con varias de estas empresas para entender cómo sería el régimen. Ellos tienen dos incentivos para estar en el régimen. Uno, que a partir de estar en el régimen sepan que contribuyeron y cumplieron su obligación, y sea entonces una forma más fácil de entrada. Y dos, que esto también cuente en su reputación internacional. Son los dos factores. Y sí, todo país que hace parte del Convenio de Diversidad Biológica, con esta decisión que es por consenso de la COP, pues ya entra al régimen, porque hace parte del convenio. Sí, ministra, eso en cuanto a este fondo Cali, pero ¿en qué no se pusieron de acuerdo en la COP16? ¿Por qué al final no hay una declaración como se esperaba, por ejemplo, en el tema de recursos para las metas a 2030? ¿En qué no hubo acuerdo? Bueno, entonces, primero aclarar que no iba a haber una declaración. Eso ya estaba, la declaración iba a ser la coalición Paz con la Naturaleza, y el gobierno colombiano como anfitrión desde el principio estableció que era una declaración voluntaria, porque no íbamos a negociar una declaración. Eso fue una decisión diplomática. Lo que hay son resoluciones de decisiones que se toman. Y la que faltó es el tema de la estructura financiera. Sí se logró llegar a un acuerdo sobre la estrategia de financiamiento, pero no la estructura financiera. ¿Y cuál fue el conflicto? Los países desarrollados no quieren cambiar el régimen financiero. Creen que el fondo que tenemos, que es el fondo para la naturaleza, se llama el GEF, el Global Environmental Facility, es un fondo suficiente donde ellos ponen ahí la plata de cooperación internacional. Pero los países en desarrollo quieren una modernización de la institucionalidad de financiamiento ambiental. Tienen varios requerimientos. Primero, que acceder a esos fondos es muy complejo. Segundo, que no hay transparencia de que la financiación que los países desarrollados se comprometen a poner realmente se pone. Y tercero, que hay demasiada burocracia para alcanzar esos fondos y que se quiere modernizar y cambiar. Y allí esto fue como dos ranchos, ¿no? Y tratamos desde la presidencia de llegar a un camino que trascendiera las dos posiciones muy férreas. Logramos avanzar, pero no logramos llegar a texto de negociación, y esperemos que el otro año, cuando abramos nuevamente la plenaria, que no quedó cerrada sino suspendida, podamos retomar el tema y lograr un acuerdo. Sí. ¿Cuándo volvería a reunirse la plenaria, ministra? Esta semana trabajaremos con la Secretaría del Convenio para establecer eso. Sí. ¿Y por qué se levantó la sesión sin haber llegado a una determinación de fondo? No, sí, hubo varias determinaciones de fondo. En este caso, obviamente estamos hablando de eso. No, porque en este punto, por lo que le digo, porque el texto final que llegó no tuvo acuerdo y no hubo tiempo del texto final de negociación, no hubo acuerdo. Entonces, cuando se pone ese... Ministra. No estamos de acuerdo. Acuérdense que las decisiones en la COP se toman por consenso. Por consenso, o sea, si un país, casi lo del Fondo Cali se nos cae a última hora,
Eso tomó 2 horas porque India dijo, no me parece. Y ya cuando uno tiene un texto que ha negociado 2 semanas, que está balanceado, que trata de incluir los intereses de todo el mundo, que un país levante la mano en plena plenaria y diga, no me parece, me falta algo, pues se desbarata todo, y eso nos tomó 2 horas, incluyendo llamando a la India. Entonces, este texto no llegó a esa madurez, y entonces había otra decisión que estaba casi lista, pero digamos, se tomó como estrategia de negociación que si los países desarrollados no aprueban este texto, los países desarrollados no aprueban el otro. Y ahí ya quedó bloqueada la plenaria, eran las 2 decisiones que faltaban, todo lo otro ya se había decidido. Entonces ahí pues lo más lógico era levantar. Ministra, ¿y usted cree que sin declaración final, sin ese acuerdo final, la cumbre puede tener un resultado exitoso? Es que vuelvo y repito, acá se tomaron muchas decisiones muy importantes por consenso. No había una sola declaración, ojo con eso. Y eso fue definido por el país anfitrión. Normalmente hay una declaración ministerial que se negocia. Colombia decidió lanzar una coalición Paz con la Naturaleza y que fuera multisectorial y que los estados, hubo trabajo durante 3 meses de construcción de esa declaración y los estados que quisieran voluntariamente se unieran. Pero lo que la COP toma en las plenarias son resoluciones, es como está en el Congreso, usted aprueba leyes, aquí se aprueban decisiones, se aprobaron un sinnúmero de decisiones, entre estos la creación del órgano permanente. ¿La cumbre, ¿Dime? Ministra, no es para la declaración final? No, la cumbre es la toma de decisiones, lo que es vinculante pero ¿qué decisión es las decisiones. Se tomó la creación del Fondo Cali, se tomó la decisión de crear el órgano subsidiario para pueblos indígenas, se tomó la decisión de reconocer a los afrodescendientes en el convenio, se tomó la decisión de crear un cuerpo científico para definir áreas marinas en alta mar de alta biodiversidad con base científica y no base geopolítica. Se tomó la decisión de definir la relación biodiversidad-cambio climático y cómo avanzar en una agenda conjunta. Se tomó la decisión de un plan de salud y biodiversidad, tomando las lecciones aprendidas de la pandemia, la pérdida de biodiversidad y el tema de salud. O sea, se tomó la decisión de crear y fortalecer la red de 18 centros de investigación a nivel mundial que van a generarle capacidades a los países para el cuidado de la biodiversidad, entre los que quedó el Instituto Humboldt de Colombia como uno de los 3 de América Latina. Entonces, es una serie de decisiones que se aprobaron. ¿Todas esas decisiones, en las ministra, 2 plenarias son vinculantes? Sí, porque hacen parte del convenio de diversidad biológica y por lo tanto eso es un convenio ratificado por nuestro Congreso y esas decisiones nos empiezan a aplicar en nuestra normatividad en Colombia y en todos los países parte del convenio. Ministra, usted dice que se tomaron decisiones importantes, pero aún no me queda claro cómo va a funcionar el Fondo Cali. Usted dice que todavía las cuentas no están muy claras, los aportes, etcétera, de las empresas y la plata que recibirían algunos países, pero Colombia sí tendrá algún beneficio adicional por tener una mayor biodiversidad que otros países. Es decir, si a ese fondo le llegaran a entrar $100, imaginándome un ejemplo, ¿cuánto de esa plata le correspondería a Colombia? Sí, hay unos temas que quedaron para digamos, acá se decidió el marco, como decir, ¿qué es el fondo? Esa fue la decisión que se tomó y cuáles son los parámetros claves para ponerlo a funcionar. Y hay otros temas de mayor detalle técnico que se van a tomar en un trabajo que continúa. Entonces, por ejemplo, se decidió qué empresas son las que contribuyen y eso tiene 3 características: nivel de ingresos, nivel de ganancias o nivel de activos. Se decidió cuánto contribuyan, 0.1% de sus ventas 0.1% de sus ganancias o 1% de sus ventas. Se tomó de acuerdo que hay parámetros para la repartición de los beneficios, por ejemplo, nivel de biodiversidad de los países y nivel de desarrollo. Ahora, ¿qué queda desarrollar ya en la fundación? Ya poner a operar el fondo. Uno de los temas se llama la fórmula de repartición. Y esa fórmula precisamente es una fórmula que va a decir, cuando lleguen esos $100, aplico la fórmula, cuánto le corresponde a los países. Pero hay 2 variables claves. La biodiversidad, Colombia ahí clasifica alto porque es uno de los
países de alta biodiversidad en el mundo, y también el nivel de desarrollo, para que precisamente se prioricen a los países en desarrollo, en donde también Colombia clasifica. Ministra, una pregunta final. ¿Usted, como presidenta de la COP, decidió que no había declaración final sabiendo que era difícil el consenso, o fue al revés? No hubo consenso y en consecuencia no hubo declaración final. No, es una decisión que se tomó entre Cancillería y el gobierno colombiano desde hace 4 meses. No es una decisión de estas últimas 2 semanas. Y por los canales diplomáticos... No, yo entrevisté al canciller hace 3 días, el miércoles tal vez de la semana pasada, y me dijo que estaban preparando la declaración, que iba a ser una declaración abierta. Me dijo el canciller Murillo. Por eso, pero eso es, el canciller Murillo está diciendo exactamente lo que yo estoy diciendo. La declaración de la COP es la coalición Paz con la Naturaleza. Esa declaración se lanzó en la inauguración del segmento de alto nivel, cuando vinieron los jefes de Estado, y el canciller ahí leyó los países que se habían adherido y las organizaciones de todo el mundo, y esa coalición Paz con la Naturaleza, que es una declaración, es la declaración que la presidencia de Colombia va a empujar en estos 2 años. A diferencia de una declaración ministerial. ¿Qué es una declaración ministerial? Una declaración que se negocia con todos los países y al final sale como una declaración de todos los ministros. Aquí se decidió, y es una decisión de hace 4 meses, que no íbamos a tener una declaración ministerial, sino una declaración de una gran coalición de forma voluntaria, y fue una decisión política del gobierno colombiano como anfitrión. Lo que pasa es que una declaración voluntaria quiere decir no hubo consenso y firman solo los que sí están de acuerdo al final, ¿no? No porque no haya habido consenso, sino porque el gobierno colombiano decidió lanzar una coalición con una perspectiva política específica, que pone los derechos humanos en el centro, que pone las comunidades en el centro, que genera una gran movilización. Cuando usted negocia una declaración política de ese tipo, generalmente para llegar a un consenso, usted, entre comillas, tiene que aguar la declaración, porque si no, pues no. Y parte de esta declaración se trabajó durante 3 meses con los países. Los países nos dieron retroalimentación, nosotros la cambiamos, pero había unos temas de posición que dijimos no los vamos a sacrificar. Por ejemplo, el respeto al derecho internacional, porque acuérdense que es paz con la naturaleza y Colombia está involucrando el tema de conflictos y ambiente, y eso es un tema muy sensible. Pero ministra, entonces llegaron países que dijeron, si usted cambia eso, suscribo. Y Colombia dijo, no, nosotros no cambiamos eso, y por esto es una decisión voluntaria, es una declaración voluntaria, pero fue una decisión, digamos, esto fue un tema esperado, planificado y definido así. En ningún momento no hubo declaración porque no hubo consenso, eso no es el escenario. Sí, pero ministra, lo que usted, quiero ser claro, usted me está diciendo, preferimos una constancia política a una declaración final porque no había consenso al final. No, porque sabíamos que hay posiciones de países que no van a firmar una declaración. Por eso quiere decir donde no hay consenso. Diga, sí, pero no porque, pero ¿cómo le explico? Está planificado, ¿sí me entiende? No es como que había la expectativa que hubiera consenso y como no hubo consenso se volvió voluntaria. No, desde el principio decidimos como estrategia de visión política que iba a ser voluntaria y sabíamos que no iba a haber consenso por el contenido. Y esa es una visión totalmente diferente, porque lo primero implicaría que la COP no logró un consenso sobre una declaración. Lo segundo implica que fue una posición política del país anfitrión, y es muy diferente porque además sí se lograron los objetivos principales. Digamos, de las 5 decisiones claves, 3 decisiones se tomaron, nos faltan 2 y esperamos que bajo la presidencia de Colombia, en la siguiente, la plenaria no se cerró, se suspendió, podamos avanzar en esas 2 decisiones que nos quedaron faltando. Ministra, al final de la COP16, ¿en qué quedó la propuesta del presidente Petro de cambiar deuda pública externa por acción climática? Claro, ese es parte del tema que le contaba de la enfrentamiento, entre comillas, que hay entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo, porque precisamente es en esa decisión de actualización de los mecanismos de financiación en donde estamos trabajando ese tema. Hay que decir que hay ahí un país que no comulga para nada, digamos, todos los otros países están abiertos. Es un tema que viene otra vez ahorita en la Convención de Clima, que es China. China no quiere ver eso, pero
es un tema. Y ese es el tema precisamente que sigue en disputa, que sigue sin consenso, que sigue en tensión política, y que esperamos buscar una fórmula que logre, cuando se vuelva a abrir la plenaria, pues una decisión colectiva. Pero ¿cómo así que se vuelve a abrir la plenaria? ¿Ya no terminó la COP16, ministra? En términos jurídicos, la plenaria la suspendimos, no la cerramos. Y podrían, pero si no hubo acuerdo presencial allí mirándose a los ojos, ¿podrían tener un acuerdo que sería cómo o en dónde, ministra? Se vuelve a citar el próximo año una plenaria presencial y se continúa con el trabajo. Eso también pasó en la COP de Montreal. Allí tampoco se cerró, se quedó suspendida, y al otro año se hizo una reunión presencial para lograr cerrar algunos temas que quedaron pendientes. Pues aquí todavía hay... Ya viene round 2, round 2. O sea, viene el segundo tiempo de la COP16, ministra. Viene el segundo tiempo de la plenaria. Ya la COP sí se hizo todo el trabajo del país anfitrión, pero ahora hay que cerrar la plenaria, hay que cerrarla, ojalá, con las dos decisiones claves que quedaron ahí en disenso. Es la ministra de Medio Ambiente, que fue la presidenta de esta COP en Cali, que ha terminado, por supuesto, con unos desacuerdos, con otros acuerdos. Ministra, es Susana Muhammad. Antes de que se vaya la ministra Susana Muhammad, quiero hacer una pregunta final sobre otro tema, ministra. Mientras estaban ustedes concentrados en la COP16, se conoció una noticia que viene de la Procuraduría, y es que abrió investigación formal contra el viceministro de Ambiente, Mauricio Cabrera, quien en ese momento fungía como ministro encargado, y contra el director de la ANLA, Rodrigo Negrete, por no haber supuestamente cumplido requisitos para la suspensión del trámite para definir si se otorga o no la licencia ambiental para el pozo Comodo 1. ¿El ministerio ya tiene lista la resolución? ¿Ya hay decisión próxima sobre esta situación? Sí, eso está bastante avanzado y yo espero ya poder tenerla esta semana. Ministra, ¿y tomaron esa decisión de no darle licencia a Comodo 1 con base en qué criterios? No, yo ya me pronunciaré con la decisión expedida, el concepto que tenemos que pasar a la ANLA, y la ANLA ahí tiene que tomar con base en el concepto del ministerio la decisión. Pero como hablamos la vez pasada, me pronunciaré sobre el concepto del acto administrativo una vez esté expedido. Solo le hago una pregunta, ministra. Me dijo aquí el director de la ANLA, el doctor Negrete, el jueves o viernes de la semana pasada, que él había tomado esa decisión siguiendo instrucciones suyas. ¿Eso fue así? Sí, el Ministerio de Ambiente utilizó una potestad que tiene para suspender esa licencia antes de que se otorgara. La licencia no se ha otorgado, y hacer una revisión exhaustiva por las características de la misma. Y con esas características y esa revisión que hicimos, vamos a emitir un concepto que se le hará llegar al director de la ANLA para que él tome las decisiones que le corresponden. Ministra, la Procuraduría dice, uno, que el viceministro no contó con soportes para sustentar la suspensión, y dos, que ni él ni el doctor Negrete convocaron al Consejo Técnico Consultivo para tomar decisiones. ¿Eso por qué se hizo así? No, esto no es así, pero no me voy a pronunciar ahora, y menos sin haber revisado los argumentos de la Procuraduría, y pues vamos a responder a la Procuraduría y obviamente también emitir el concepto. Sí, es la ministra Muhammad, estaré pendiente de ese concepto. Ministra, gracias, muy amable por estos minutos. A ustedes, muchísimas gracias. Sobre la COP16 y al final un poquito sobre Comodo. 8:29 en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa.
hay una explicación a las lluvias que atravesó el país este fin de semana y que van a hacerlo al menos hasta el miércoles. Lo que más se viva en Colombia son aguaceros con fuertes vientos y tormentas eléctricas. Todo empezó como una depresión tropical 18 y ya fue elevada a tormenta tropical, a la que le pusieron el nombre de Rafael. Rafael es el causante de la alerta en los departamentos de Caribe, pero también es el causante, Rafael, de los aguaceros en varias regiones del centro del país, entre ellos los de Cundinamarca, particularmente en Bogotá, con inundaciones este fin de semana en 2 localidades de la capital del país, y aguaceros también en el departamento de Antioquia, inclusive en su capital, en Medellín. El fenómeno natural llamado tormenta Rafael está a esta hora en el norte, se desplaza a 16 kilómetros por hora y tiene vientos de entre 62 y 117 kilómetros por hora, con una alta probabilidad de que llegue a la categoría de huracán durante la noche de hoy o la madrugada de mañana miércoles. La buena noticia es que si llega a ser huracán, ya lo hará llegando a Cuba, Jamaica y las Islas Caimán. Cuando pase de categoría, solo quedaría el coletazo en el Caribe colombiano, es lo que pronostica el IDEAM. Si esta noche llega a ganar Donald Trump, otro de los derrotados será el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que desde las elecciones pasadas ha sido públicamente muy hostil, muy opositor de Donald Trump. Petro diciendo en algún momento que Donald Trump es un perdedor, hablando del entonces senador Petro comunista, decían desde la campaña en Washington, y castrochavista del M-19. En esta campaña, Trump no se ha metido con Petro, el presidente Petro sí se ha metido con Donald Trump. En su viaje por Chicago y Nueva York, dijo que con Trump el pueblo latinoamericano será insultado y atropellado. Y en octubre, el presidente Petro, defendiendo a Puerto Rico de las acusaciones de la campaña de Trump, diciendo que allí en Puerto Rico había una verdadera segregación social contra la humanidad. Si gana Trump, evidentemente las diferencias con Colombia serán evidentes. No hay allí en Trump la urgencia, la prioridad de enfrentar el cambio climático, ni la visión alternativa holística, le dicen en Estados Unidos, de enfrentar el problema de las drogas, ni la salida diplomática para la crisis en Venezuela. Si gana Kamala Harris, habrá una relación diferente entre Colombia y Estados Unidos. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 8 de la mañana, 32 minutos. Lo que sí salió muy bien, Ricardo, en la COP16 fue lo de Cali. Ah, sí, señor. Lo de Cali fue muy impresionante porque Cali le cumplió al mundo, le cumplió al país. La organización, la del gobierno nacional, la de los gobiernos regionales, lo del Valle del Cauca, por seguridad, por participación, por tranquilidad, porque funcionaron las logísticas, los restaurantes, los hoteles, las vías. Eso salió bien por favor. Los moteles también funcionaron bien. Sí, pero esa es una anotación que es parte de la anécdota. Pero mire que yo siento que el orgullo caleño, que lo más profundo de la vallecaucanidad también tiene un muy importante golpe hacia lo que significa mejorar y en crecer. En el autoestima, diríamos. Aumenta lo que significa de nuevo creer en la ciudad. No tengo ninguna duda. Se sienten orgullosos de su ciudad. Espero que la ven bonita. Sea para Cali el motor de relanzamiento de su mejor época. Como los panamericanos aquellos del 71, más o menos. Como mucho más que los panamericanos de hace 50 y pico de años. Señor alcalde de Cali, Alejandro Eder, buenos días, alcalde. Muy buenos días, Néstor, a vos y a todo el equipo, a todos los oyentes. Contento de estar aquí. Pues, alcalde, lo único que le quiero decir es, a través suyo, a los caleños, felicitaciones y gracias, porque Cali le cumplió a Colombia y al mundo, alcalde. Muchas gracias, Néstor, te lo agradezco mucho, se lo agradezco además a todas las personas que creyeron en Cali. Esto ha sido pues unas 2 semanas espectaculares para la ciudad, se revivió la economía, se revivió el autoestima caleño, como bien decían ustedes ahí, y le demostramos a Cali, a Colombia y al mundo de que Cali sigue estando entre las ciudades más representativas de América Latina. Sí, alcalde, ¿usted tiene cifras que sustenten la inyección económica de ánimo para Cali?
No, pues muchas, estamos esperando los resultados, los análisis finales, pero para darle algunas, la ocupación hotelera durante más de 2 semanas estuvo en el 97%. Los visitantes internacionales que llegaron al aeropuerto de destinos internacionales aumentó en un 129% para lo que tenemos normalmente. La zona verde es la zona verde de cualquier COP, ya sea de cambio climático o de biodiversidad, más movida de la historia. Pasamos cerca al 1.000.000 de personas que visitaron la zona verde de la COP, que fue ahí en el centro de Cali. La zona azul contó con 23.000 delegados oficiales, es la COP de biodiversidad más concurrida de la historia. La previa había sido Montreal con 14.000 personas. Llegaron 4 jefes de Estado, 5 incluyendo el presidente Petro, la primera vez que asisten jefes de Estado a una COP de biodiversidad. Llegó además el secretario general de Naciones Unidas, quien me felicitó a los caleños, diciendo que era de las COP mejor organizadas que él había visto en cualquier lugar, y sobre todo resaltando el tema de la zona verde, diciendo pues que las zonas verdes ya, el concepto de la zona verde debería de cambiar de aquí en adelante para lo que son las COP. Y lo más importante, Néstor, es que generamos una gran conciencia tanto en Cali como en Colombia de lo que significa ser el país más biodiverso del mundo, y nosotros en Cali una de las ciudades más biodiversas dentro de ese país. Entonces ahora nos toca llevar esto para adelante, mantener el ánimo arriba y sobre todo seguir posicionando a Cali, consolidándola como la capital mundial de la biodiversidad. Sobre eso quiero preguntarle, alcalde, ¿cuál es el día después de la COP? ¿Qué viene? Entiendo que usted casi que terminando la COP se estaba subiendo en un avión y lo vi lejos, muy lejos. ¿Todo esto es consecuencia de la COP? ¿Y eso en qué se va a traducir para los caleños? Pues justamente te estoy saludando desde el Cairo. Aquí estoy en Egipto en este momento, en el Foro Urbano Global que lo organiza ONU Habitat, donde quisieron pues invitar a Cali primero, para Cali pues como invitado, ciudad invitada de honor, para comentar lo que había sido la COP para revolucionar a Cali, por así decirlo, digamos cosas tan sencillas como tener la zona verde en el centro de la ciudad. Si hace un mes alguna persona hubiera llegado a Cali, quizás lo último que hubieran hecho es ir a la Plaza Caicedo a caminar y a pasear, pero al nosotros meter la zona verde en la mitad de la ciudad, reactivamos prácticamente de la noche a la mañana la zona verde. ¿Podría, por ejemplo, ser permanente la zona verde? No, ya, es que no vuelve a abrir. La zona nosotros tenemos la intención de recuperar el centro de Cali, y la forma de lograr eso rápidamente fue metiendo ahí la zona verde. En este momento la Plaza Caicedo está peatonalizada y estamos ya adecuándola para mantener una especie de zona verde de aquí en adelante. Lo mismo lo que significa ser una ciudad biodiversa. Si nosotros vemos desde el tema del calentamiento global, las ciudades todas tienen planes de descarbonización, es decir, de pasar a energías más limpias, pero son pocas las ciudades que están pensando en cómo fortalecer su biodiversidad, y en eso Cali está adoptando unas medidas pues, que nos ponen a la vanguardia a nivel mundial. Desde que fuimos seleccionados como sede de la COP en febrero, nosotros empezamos a desarrollar un plan maestro ambiental. Ese plan maestro es la base sobre la cual vamos a proyectar el futuro desarrollo de la ciudad, y tiene 2 ramas. La primera es descarbonización, que digamos lo común y corriente, y lo segundo es fortalecer la biodiversidad. Recordemos que Cali es una ciudad de 760 kilómetros cuadrados, 80% rural, y cuenta dentro de su terreno rural, territorio rural, un parque nacional natural que es los Farallones. Y lo segundo es no vivir más de espaldas hacia la naturaleza, comenzando con cuidar los Farallones. Estamos a punto de cerrar las últimas minas ilegales que habían en el Parque Los Farallones, en la parte de Cali, antes de finalizar noviembre, y vamos a invertir recursos importantes en desarrollar el sector de biotecnología. O sea que esto ha sido una gran oportunidad para Cali, no solo por las 2 semanas que representó el impacto económico de ser una sede de un evento tan importante, sino también porque nos está trazando una nueva ruta de ciudad, un nuevo norte. Y de eso se trataba también. Alcalde Eder, es un gusto saludarlo. Felicitaciones de nuevo. Muchas gracias, Néstor, y aprovecho que ahorita estaba escuchando a la ministra que estaba con ustedes, hacerle un reconocimiento a ella. Creo que ella tuvo la visión de traer la Copa a Colombia,
y también agradecerle que creyó en Cali y el gobierno nacional, porque creo que esto sí marca un antes y un después. De acuerdo, la organización del gobierno, la suya, la de la gobernación, la de la ministra, eso salió impecable. Ahora, la declaración al final no hubo, por una razón que no tiene nada que ver con la organización. Alcalde, un abrazo, gracias. Hubo, pero sí hubo otro tema importante, y es que se crea un fondo para financiar todo lo que es la secuencia digital de los genomas de la biodiversidad. Se llama DSI por sus siglas en inglés, DSI, y ese fondo se llama el Fondo Cali. Y eso, pues, para Cali es un grandísimo honor también. Y por cierto, vamos a impulsar también todo lo que es biotecnología y esta tecnología de DSI en nuestra ciudad. Gracias, alcalde. Un saludo para usted. Muchas gracias. 8:40 a.m. Ahí está pues el balance, Néstor. María Consuelo, Néstor. Los dos, no, con la duda. Ministra y con el No, pero sin duda un éxito para Cali, pero además con varios enfoques. Primero, la alegría, la marca Cali en torno a la biodiversidad, un éxito eso total. Bien, segundo, la seguridad. Acuérdese que la seguridad estaba amenazada y fue impecable. Perdón. Tercero, la gente recupera espacios públicos. La ciudad, en algún momento aquí se dijeron, la están maquillando. A mí me parece que lo que la estaban era recuperando del vandalismo, del mugre, de la basura, y eso, por supuesto, le queda a la ciudad. La organización impecable, y creo que fue un gran acierto de la ministra Muhammad traer la cumbre, o sea, ser oportunista y traerla a Cali me pareció un gran acierto. Pero el eje del multilateralismo son las declaraciones finales. O sea, decir que no pasó nada porque no hubo declaración final, creo pues que no obedece a la verdad en términos de que de lo que se trata el multilateralismo es que muchos países de diferentes tamaños, se acuerden algo, y para eso son las declaraciones finales. Entonces yo creo que quitarle importancia a que no hubo declaración final, pues es un falta de autocrítica, sinceramente. Lo que pasa es que la ministra era la presidenta de la COP. La decisión por la que no hubo declaración final. No, por todos los países. Es responsabilidad también de la ministra que jugó. Pero no solo responsabilidad por ser presidenta, Néstor. A la constancia política y no a la declaración final, porque claro, no había consenso. Y la ministra prefirió, en vez de arriesgarse al fracaso de no sacar una declaración final, pues dejar una constancia de carácter político. Decir que era voluntario. De eso no se trata el multilateralismo. Pero de resto todo fue impecable y Cali ganó, sin duda. Pero no solo la responsabilidad recae sobre la ministra Susana Muhammad por ser la presidenta, sino porque ella aquí nos dijo en estos micrófonos que su estrategia fue desde el comienzo esa, no lograr un acuerdo, sino lograr una declaración. Entonces todos estamos de acuerdo que esto fue un mega éxito para Cali y para Colombia en exposición, y aplausos al gobierno por eso. Pero ¿de qué se tratan las COP? Se tratan de combatir el cambio climático, se tratan de la biodiversidad, y en eso, hay que decirlo también con todas las letras, fue un fracaso. Fue un fracaso, y para que tengamos claro el contraste, estamos hablando por ejemplo de la declaración, el Acuerdo de París de 2015, que es cuando todos los países desarrollados se comprometen a limitar los gases de efecto invernadero para no subir el calentamiento más de 2 grados centígrados, incluso 1.5. Eso sí tiene un efecto real sobre el cambio climático. Cuando los países desarrollados dicen, listo, nos vamos a apretar el cinturón, vamos a invertir en nuevas tecnologías. Las declaraciones de voluntades, que es la que decidió el gobierno colombiano en cabeza de la ministra, pues son bonitas, son utópicas. Y yo creo que esto es muy simbólico, Néstor, lo que pasó en la COP, del tipo de liderazgo que tiene el presidente Gustavo Petro, que tiene la ministra Susana Muhammad, para enfrentar el enorme desafío de la humanidad que es el cambio climático. Es un liderazgo que consiste en dejar constancias históricas, en ser maximalistas, en negar cualquier posibilidad de acuerdo, porque para ellos un acuerdo es tibio, porque se va a extinguir la humanidad si no acabamos el petróleo hoy, porque se va a acabar. Entonces ese abordaje de exageración que los lleva a parar Comodo, a parar la avenida Boyacá, que los lleva a preferir no hacer ningún tipo de acuerdo en la COP, sino dejar constancias históricas, es un liderazgo inapto para el desafío enorme que es enfrentar el cambio climático. Bueno, que necesita son soluciones concretas. Yo sigo sin entender cuál es la conclusión más importante de la COP. Aparte el capítulo Cali, ¿no? Cali, seguramente en los datos del crecimiento económico ahorita del cuarto trimestre, eso va a ser espectacular. Lo del Fondo Cali va a ser muy importante, Víctor, pero hay que ver si las empresas van a dar esos aportes. Pero claro, por supuesto que eso es lo que hay que mirar. ¿Y cómo será la distribución para los países?
Eso todavía no está claro. Entonces yo no entiendo cuál es la conclusión de esta COP. ¿Qué fue lo más importante de la COP? No sé si las empresas, Aurelio, van a dar plata para un fondo internacional si no hay mecanismos de coerción financiera. Es decir, usted paga los impuestos, usted paga las contribuciones, porque si no le llegan los chepitos de la DIAN. Aquí, como depende un poquito de la voluntad internacional, si no hay estados comprometidos va a ser un poquito diferente. No, realmente lo que abrieron no fue un fondo Cali, sino una Baki Cali. Es decir, era una Baki. Puede ser. Para que vayan consignando los que quieran. Aurelio, no es Pero toda la plata no va para Cali ni para Colombia. No, se llama así porque es la ciudad donde se gestó. Pero eso realmente es absolutamente voluntario. Por eso le insisto, Néstor. Yo le daría la figura más de que abrieron una Baki, abrieron una cuenta de ahorros, mandan el número y los que quieran consignar ahí que consignen. Eso fue lo que se salió de ahí. Néstor, yo le hice un seguimiento a las columnas. Demeritando un poquito el tema. Pero entonces sí, pues sí, yo no soy empresa para ir a consignar, pues bueno, puede que lo demerite, pero la verdad es que eso fue lo que quedó. Un fondo voluntario, no obligatorio, una Baki, abrieron una Baki. Pero bueno, pero ¿cuál es la realidad? Pero permítame, Andrés, rematar una cosa. Yo le hice un seguimiento a las columnas de la ministra Muhammad en el periódico El Tiempo, y aquí las tengo archivaditas. A ver. Y de todas las propuestas y pronósticos que hizo, la verdad no le salieron ni el 90%. Por ejemplo, ella dice, de lo que vamos a lograr con la COP16, la bioeconomía va a generar el 3,3% del PIB y 500,000 empleos. ¿De dónde, de lo que salió, va a producirse lo que ella había pronosticado? Mire, yo estoy de acuerdo. Y muchas otras cosas, además. Nada de lo que había pronosticado le salió. No, esas muchas otras cosas seguramente son ciertas, Aurelio. Sobre la COP16, Andrés Mejía. No, yo no lo voy a negar, mire, pero también hay que tener en cuenta una realidad y es, revisen no solo esta COP, sino todas las conferencias ambientales de los últimos, 9, 8 años. La realidad es que se ha vuelto prácticamente imposible llegar a acuerdos, porque es que las posiciones entre los países son muy distantes y de pronto la ministra y el canciller Murillo tengan muy buenas intenciones, pero ellos tampoco pueden obligar a China, por ejemplo, a que acceda a un acuerdo de cambio de deuda que no quiere. Entonces sí, claro, estoy de acuerdo en que el multilateralismo se trata de eso, de llegar a acuerdos, pero la verdad es que miren el tema, el último acuerdo importante fue el de París hace 9 años. Estoy de acuerdo que no ayuda que el enfoque del presidente y de la ministra Muhammad sea mucho más retórico que concreto, pero la realidad es que ellos están ahí jugando en un contexto donde el acuerdo multilateral se ha vuelto una cosa prácticamente imposible, Néstor. Sí, ahí queda la línea y queda la controversia, que era inevitable porque efectivamente hay un sabor agridulce alrededor de una cumbre internacional, claro, en donde es muy difícil lograr consensos. No es la primera vez, María Consuelo. Pero de eso se trata, ¿no? Sí, generaron la expectativa con los fondos que vamos a abrir una gran cuenta bancaria por cuenta de lo que recaudemos con esos fondos, y creo que allí en las expectativas versus el resultado es donde están las La verdad yo celebro, Néstor, todo lo de Cali, eso lo celebro. Claro, lo otro era esperado. Lo otro era esperado porque realmente las cumbres estas, mire, ni la del Acuerdo de París terminó concretándose realmente, más allá de la declaración. No, la de París es la histórica. La sí, de París pero no pasó más nada. Si tú te das cuenta, muchos países no han cumplido, han dicho que sí, han dicho que no, después de haberse... No, hay un compromiso no lo han cumplido. De Europa. Y lo podemos discutir. Hay un compromiso de Europa y Europa lo está cumpliendo. Y muchos países pero lo los están otros cumpliendo. países grandes, los que más invierten, Estados Unidos, China, no lo han cumplido. Entonces, yo en eso creo que lo más importante es celebrar lo de Cali, Néstor. Y yo creo que ahí el gobierno tiene un punto muy grande. 8 de la mañana, 48 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Si esta noche llega a ganar Donald Trump, otro de los derrotados será el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que desde las elecciones pasadas ha sido públicamente muy hostil, muy opositor de Donald Trump. Petro diciendo en algún momento que Donald Trump es un perdedor, hablando
del entonces senador petrocomunista, decían desde la campaña en Washington, y castrochavista del M-19. En esta campaña, Trump no se ha metido con Petro, el presidente Petro sí se ha metido con Donald Trump. En su viaje por Chicago y Nueva York, dijo que con Trump el pueblo latinoamericano será insultado y atropellado. Y en octubre, el presidente Petro, defendiendo a Puerto Rico de las acusaciones de la campaña de Trump, diciendo que allí en Puerto Rico había una verdadera segregación social contra la humanidad. Si gana Trump, evidentemente las diferencias con Colombia serán evidentes. No hay allí en Trump la urgencia, la prioridad de enfrentar el cambio climático, ni la visión alternativa holística, le dicen en Estados Unidos, de enfrentar el problema de las drogas, ni la salida diplomática para la crisis en Venezuela. Si gana Kamala Harris, habrá una relación diferente entre Colombia y Estados Unidos. Necesitamos vivir con bondad. Necesitamos que nuestros pensamientos sean constructivos, que nuestras palabras sean oportunidad para que los demás... Minutos se está metiendo, Ricardo, esta mañana el presidente Petro en los ataques del petrismo contra Rigoberto Urán. Y el presidente Petro está reposteando a la gente del petrismo que está criticando a Rigoberto Urán porque en la carrera de Rigo ocurrió el fuera Petro, y eso al presidente Petro no le gusta. ¿Sabe algo? Me parece desafortunado, pero también me parece lamentable que se ponga, digo, a ese nivel. Cualquiera puede pensar lo que quiera, ¿no? Cualquier persona, cualquier ciudadano. Pero que un primer mandatario, que un presidente de la República repostee, no sé. La verdad es que... Y perdemos el foco, vuelve y juega. Me parece que lo más bello de todo lo que pasó en Antioquia, en Medellín, en las últimas horas, este fin de semana, fue un adiós apoteósico, mágico, a un hombre que es patrimonio nacional, Rigoberto Urán. El presidente Petro, que antes elogiaba a Rigoberto Urán, con razón, cuando Rigoberto Urán ganaba carreras y nos hacía quedar bien ante el mundo. Ahora, esta mañana, es el Petro contra Rigoberto Urán por cuenta de lo que pasó el fin de semana. Y termina reposteando un video de un petrista de esos duros que ataca. ¿Grosero? No, lleno de groserías, de malas palabras, de vulgaridades. O sea, eso sí es... Yo no he visto el video. ¿Es grosero? Fatal que un presidente llegue a ese nivel, llegue en su cuenta, llegue a ese nivel. A mí sí me parece no solamente desafortunado, me parece lamentable. Los voy a invitar, padre, a que escuchen lo que está enviando en sus redes sociales esta mañana el presidente Petro contra Rigoberto Urán y contra los colombianos que participaron en la carrera de Rigoberto, ¿no? Pues porque estas son 11.000 personas, como si todos los que estuvieran allí fueran el motivo de la descalificación política en la Casa de Nariño. Caterina Ávila. Néstor, sí señor, mire, se pronuncia a esta hora a través de su cuenta de X el presidente Gustavo Petro sobre toda esta polémica desatada por el Giro de Rigo al que asistieron más de 11.000 personas para la despedida del ciclista antioqueño después de más de 20 años de carrera. El presidente lo hace citando un video de un tiktoker conocido como Díganme Pepe, que con varias groserías cuestiona al deportista antioqueño, y escribe el presidente, abro comillas, pagar por un fuera Petro para que quienes asesinaron 6.402 jóvenes, se robaron el país y lo dejaron endeudado, vuelvan al poder. Cierro comillas, pero escuchemos el video que cita el presidente Gustavo Petro. Petro es una como. Digo pues que estamos en la hijueputa olla. Este país está vuelto puta mierda. Eso es lo que le escucho uno decir a un montón de gente que se queja porque no hay un solo peso para nada en el país, pero eso sí, póngales una garrafa de aguardiente el fin de semana y música de Jesse Uribe, o póngales el Giro de Rigo que valía $1.000.000 la inscripción, creo, más o menos, y había que ir con una bicicleta como de 35 millones de pesos para poderle dar la talla al otro resto de gente que hay por allá. ¿Se imaginan a cuánta gente que conozco que estaba en ese Giro de Rigo que me había dicho esto que les dije ahorita? Este país está vuelto puta mierda, quejándose todo el tiempo porque no hay un hijo de puta peso, pero eso sí. Vamos a la cena con Rigo, pagamos $2.5 millones por comer con él y le decimos que nos enseña a ser famosos y millonarios. Dilo tuyo, Rigo. Hijo puta, marica, le haré chingo, marica, puta cagüevo, ni hijo de puta. Recordemos que mientras Rigoberto Urán y sus invitados de lujo hablaban en la tarima ubicada fuera del deprimido, pues hubo un grupo de pedalistas que empezaron a gritar fuera Petro, y esto por supuesto no le gustó para nada a las bodegas que comenzaron a atacar al pedalista antioqueño a través de redes sociales. Catherine, gracias. Padre, solo le hago una consideración. Ay, Dios.
Este señor que habla así contra Rigoberto Urán, a quien retuitea hoy el presidente Gustavo Petro, se llama Arroz de Lis. ¿Sabe cómo se identifica él en las redes sociales? ¿Cómo? Creo en Dios sobre todas las cosas. Amén. No, o sea, contrasentido, ¿no? Ahí está pintada toda la bondad. ¿Qué tal que no? De la que ustedes se Hombre, no, pero yo, mire, yo insisto, Rigo es un ídolo, es valioso, es y el presidente Petro termina relacionando lo de Rigoberto Urán con que yo no veo la relación. Pero además sugiere que Rigoberto Urán está pidiendo plata para que griten fuera Petro. ¿Qué tiene que ver esto con los falsos positivos? Porque el presidente Petro dice pagar por un fuera Petro para que quienes asesinaron a 6.400 jóvenes, se robaron el país y lo dejaron endeudado, vuelvan al poder. No entiendo el silogismo que utiliza el presidente Petro. Don Rigoberto Urán. Rigo, buenos días. Néstor, muy buenos días a todos los oyentes de Blue Radio, a todos los que están ahí. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo vamos? No, buenos días. ¿Le parece que están siendo buenos días? A ver, claro que sí, por supuesto. Hemos tenido días peores. Sí, lo digo en mi caso, cuando estaba en una clínica, escúcheme, Néstor, estaba en una clínica después de un accidente en una vuelta a España, con una escápula explotada en 9 pedazos, un pulmón perforado, 7 costillas, clavícula, más de un mes y medio en una clínica internado. Pues eso es complicado, ¿cierto? Yo creo que he tenido momentos muy difíciles en mi vida. Aquí estoy escuchando pues todo lo que está pasando con el Giro de Rigo. Me sorprende un poco porque es una carrera que se viene realizando. Esta es nuestra 9ª edición. Esta es nuestra 9ª edición. Desde el año 2018 venimos haciendo este evento que ha sido muy importante para el deporte. Lo que genera el Giro de Rigo en turismo es muy, muy grande, que ya vamos a hablar de eso. Sí, Rigo, ¿usted entiende lo que pasó en su carrera ayer? ¿Entiende lo que le está pasando con el petrismo? ¿Entiende la cantidad de ataques, inclusive el del señor presidente esta mañana? No tenía ni idea de eso, Néstor, la verdad. Sí vi algunos videos, pero no pensé que fuera a llegar hasta presidencia. Es un evento muy grande, o sea, este evento para realizarse se necesita de muchas personas. Es un evento que necesita de patrocinadores, un evento que necesita de la policía, que tengo demasiada amistad, además, con el general Salamanca. O sea, esto es un evento grande, es un evento de país, que necesitamos la ayuda tanto de lo privado como de lo público. O sea, sin ellos este evento sería imposible de realizarse para la ciudad. Este fin de semana tuvimos más 10.000 ciclistas que venían con sus acompañantes, 35.000 personas en la ciudad de Medellín compitiendo. Se organizaron algunas vías pues por donde se pasó el recorrido, un derrame económico para la ciudad de $18 millones. Mucha gente, más de 30 países nos vinieron a visitar y la gente queda feliz. Realmente, a ver, hombre, uno que tiene eventos sabe la importancia que es tener gente en una ciudad, porque obviamente visitan, van a los centros comerciales, visitan los restaurantes y obviamente yo siempre he dicho, a ver, tenemos un país demasiado bonito, lo tenemos que mostrar. Es la primera vez en nuestra edición que viene gente de 30 países, teníamos gente de todos los continentes prácticamente. Pero quedan emocionados con esto. Yo sé todo eso, yo sé la inyección, sé lo que significa organizar un evento, sé el mérito que usted ha tenido en su vida, Rigo. Pero pasó ayer y yo creo que es el punto de quiebre, el fuera Petro. Ese fuera Petro, ¿a usted lo sorprendió? ¿Usted dónde estaba cuando comenzaron a corear algunos de los asistentes a su carrera fuera Petro, Rigo? No, nosotros, el evento desde las 5 de la mañana, como eran deprimidos, empieza, hay unos corrales donde se ponen todos los ciclistas, esto es muy organizado, va por categorías. Nosotros llegamos sobre las 7, casi 6:50 para dar la salida. No escuché nada, pero bueno, a mí se me sale de las manos, no puedo, o sea, yo no puedo controlar lo que piensa la gente, es la gente gritando, son cosas que yo respeto, como siempre lo he dicho, son cosas... ¿Usted estaba ahí cuando la gente comenzó a gritar claro. fuera Petro? Sí, pero estábamos ahí todos estábamos en la rampa de salida, donde dimos la salida y algunos gritaron, claro que lo escuchamos, pero ahí uno no puede hacer nada, uno no puede controlar el pensamiento de 10.000 ciclistas para competir y menos cuando pues muchas veces se han escuchado en estadio y cosas así. Entonces son cosas que a mí se me salen de las manos. Sí. ¿Escuchó, vio el trino del presidente esta mañana, Rigo? No, ahí lo estaba escuchando a usted, Néstor, ni lo he visto, pero ya lo voy a ver. Véalo y me cuenta cómo se siente, porque por otro lado, este presidente Petro había sido muy elogioso de ustedes, los ciclistas, en el pasado, ¿no?
No, yo creo que, hombre, hay que seguir elogiando a los ciclistas. Acuerde de que las redes sociales, yo siempre he dicho que son un poquito destructivas. Ayudan muchas veces, pero a veces a veces daña mucho pues la presencia. Me da pesar, la verdad me da tristeza que piense eso nosotros, porque sabe que todos los ciclistas venimos, la mayoría de ciclistas colombianos que hemos estado pues en Europa, que hemos triunfado, pues venimos desde abajo, muy pobres todos, y la única ilusión que nosotros iniciamos en el deporte es poderle comprar una casa a la mamá, que ese fue mi sueño, y ese fue, si usted le pregunta hoy en día a cualquier deportista, pues ese es el sueño, con dificultades, con todo, muchos lo hemos logrado, otros no, y nos aprovechamos. Además, yo aprendí que hay que trabajar porque el deporte es muy cortico, realmente. Hace 10 años, estoy cumpliendo 10 años con mi empresa, entonces también quiero ser ejemplo para los deportistas que tengan un emprendimiento para que cuando se retiren pues sea, digamos que tengan en qué entretenerse, en qué trabajar, porque obviamente el Estado, digamos que ha ayudado mucho, pero hemos visto también la realidad que el deporte ha venido decayendo un poquito, los resultados. En el tema del ciclismo estamos otra vez un poquito atrás respecto a los equipos de Europa, no tenemos un equipo grande para competir. Entonces la invitación mía es, mire, hay que apoyar el deporte, porque el deporte es vida, el deporte es salud. Rigoberto Urán le debe todo al deporte, fue un niño que tuvo muchas dificultades, pasé por la violencia y todo, nunca me he quejado de esto, nunca he criticado a nadie, nunca he culpado a nadie. Lo pudieron ver, digamos, mucha gente pudo conocer mi historia el año pasado porque conocían ciertas cosas de mí, pero toda la vida he trabajado, o sea, me ha gustado mucho trabajar. Le agradezco a mi padre que me haya dejado esa enseñanza de aprender a trabajar con mucha humildad. Claro. Tengo un equipo maravilloso, entonces eso me da tristeza, porque yo lo único que quiero es que cada día haya más deportistas. Y escuchen esto, cuando un niño, ojo pues, cuando un niño crece con el deporte, aquí no importa si este niño va a llegar a Europa, al fútbol profesional, a jugar una Eurocopa, bueno, no importa dónde va a llegar, pero cuando un niño crece con los valores del deporte, aprende a trabajar en equipo, sabe el esfuerzo, hay que tener disciplina, que para uno lograr cualquier objetivo es importante. Entonces me quedo con lo bueno. A mí esas cosas realmente no me afectan mucho. Pero mire, el presidente Petro hace 10 años, 7 años, escribía en redes sociales destacándolo y elogiándolo. Por ejemplo, el 26 de mayo del 2013 decía: avanzar por el camino pendiente, vencer la resistencia al avance, triunfar, la posibilidad de un pueblo. Bien, Rigoberto Urán. Y el 20 de julio